6. No la vamos a ver hoy porque hoy yo simplemente voy a dar una introducción y quizás hacemos uno o dos ejemplos de gases. Pero formalmente entonces el tema de gases está en el capítulo 5, ¿no? Del texto. Por eso es que se dieron cuenta que algunos problemas de estequiometría que seleccionados eran del capítulo 5, ¿no? Bueno, dicho eso, entonces vamos a ver lo que nos interesa, pero lo que nos interesa del capítulo 5 lo vamos a ver aquí a través de los videos relacionados, ¿no? Aquí tenemos, vamos a mover, aquí me está molestando esta carpeta siempre, vamos a ponerla acá abajo. Bien, vamos a ampliar esto. Yo no sé si ustedes, me imagino que algunos sí, pero algunos que no lo hayan visto, allí en la carpeta de clases dice videos relacionados. Estos son los videos relacionados a la teoría. Entonces, aquí hay algunos videos de gases y que no tienen nada, algunos que ver con algunos videos que están, digamos, enlazados en la presentación. Son otros videos que explican el tema de una manera bastante didáctica y yo realmente los videos están a un nivel como si usted, digamos, no ha dado el tema en la media y quiere, está a un nivel muy, muy simple, muy práctico y muy a un nivel un poquitito, digamos, más bajo que lo del curso de química general, como, como lo que ustedes aprendieron en la media, ¿no? O sea, un enfoque en ese sentido. Entonces aquí tenemos los gases y yo tengo una serie aquí de, como ustedes ven, de videos relacionados y voy a presentarles simplemente dos, ¿no? Y después de presentar esos dos, este, voy a hacer, y realmente uno de los que vamos a hacer está relacionado con uno de los videos que vamos a ir. Los tres, algunos son videos, pero otros son sitios, ¿sí? Páginas web donde hay algunas simulaciones correspondientes. Yo solamente voy a ponerle, quizás no lo voy a terminar, lo terminemos de ver todo, sino que para que vean, este es un video de un sitio que se llama Socrática de la Argentina, eh, muy didácticos y muy bien explicados, ¿no? Eh, obviamente, bueno, aquí hay un poco de propaganda que no viene al caso. Vamos a, eh, ya eso es inevitable eh, bien, bien, bien. Este es el video, la ley de Boyle, ¿sí? ¿Sí? Tiene un audio que obviamente como que aquí en Zoom no escuchamos el audio porque obviamente el canal de audio está ocupado por la interacción que ustedes y yo estamos haciendo. Pero muy, muy bien explicado el video. Ahí lo pueden revisar, ¿no? La relación entre la presión y el volumen, que es la ley de Boyle. Igualmente hay un video de cómo varía el volumen con la temperatura, que es la ley de Charles, y otro cómo varía la presión con la temperatura, que es la ley que se conoce como ley de Gay-Lussac. ¿Sí? Así que es muy didáctico, muy simple la forma en que está presentado, ¿no? Y como ven, está de la forma visual en que está presentado, habla por sí sola de cómo cambia la presión con la temperatura, ¿no? Eh, y un poquito de historia y luego entonces voy a pasar aquí al final, ¿no? Sí, entonces presenta un ejemplo, ¿no? De qué pasa en dos condiciones de presión y volumen y por eso es que si los dos productos a una gran presión que hay un menor volumen o una presión baja donde hay un volumen más grande, el producto P por B siempre da el mismo valor. Entonces por eso es que yo puedo igualar este P1 con B1 que es igual acá a P2 con B2 que también es igual acá. Si esto es igual acá y esto es igual acá, entonces lo que llaman en matemática la transitividad, estos dos términos son iguales y eso es lo que la forma de la ley de Boyle que quizás ustedes recuerdan, ¿no? Y que van a encontrar ahí en el texto. Hay algunos ejemplos allí explicados y al final uno con un neumático, luego el otro con
una jeringuilla, cómo cambia el volumen. Esos son ejemplos prácticos de cómo puede uno visualizar el cambio de volumen por efectos de la presión, ¿no? En el caso de un gas. Y hacia el final, vamos a poner lo que termine de correr aquí, pues cada video de estos habla de las otras leyes de los gases, ¿no? Sí, sí. Y luego entonces la ley combinada, ¿sí? Y como el producto PV entre T es igual a una constante, entonces eso es lo que se llama la ley combinada, ¿no? Y luego la ley de Avogadro que relaciona el volumen con la cantidad de sustancia expresada en moles, entonces de ahí surge la ley de los gases, ¿sí? Nosotros hemos estado manejando en la estequiometría esta, ¿sí? Y una manera fácil de definir un gas ideal es un gas que obedece esta regla que está aquí, esta ley. O sea, un gas ideal es aquel que se comporta siguiendo la ecuación de los gases ideales que es. Así que ahí está igual hay 1. Voy a salir de aquí un momentito para que, vamos a salir de aquí. Y estábamos entonces acá en nuestro... ok, entonces es la ley de Boyle, ese que está aquí, hay para la ley de Charles. Entonces, yo voy a agarrar una simulación que es del mismo texto de Chan, pero de una versión antigua del texto, no la versión que estamos viendo ahora. Y la versión que tenemos, la versión nueva, no sé si no ha actualizado todavía el sitio, pero se refiere aquí a ver cómo simulamos los gases. Vamos a ver si sale, espero que el internet es una simulación. Entonces vamos a ponerlo aquí, vamos a decir lo que nos deje usar por hoy. Y a ver si, bueno, aquí está. Bien. Esta es una simulación, jóvenes, para estudiar, ver cómo cambia, aquí se tiene una bombona de helio, perdón, un cilindro de helio, es una representación, una simulación de un cilindro de helio, y aquí se tiene un recipiente de un volumen donde esta tapa es flexible, como si fuera un pistón, y el volumen puede aumentar o disminuir dependiendo de la presión. De aquí, en esta columna que está aquí, ustedes ven que dice helio, ¿no? Pues se puede hacer con helio, sí, también con otros gases nobles están aquí. Entonces la gráfica, aquí hay una gráfica que si yo, por ejemplo, empiezo a variar el volumen o la presión aquí, me va a decir cómo va cambiando de manera gráfica. O sea, está la interacción práctica, que sería si yo meto más o aumento el volumen, o si inyecto más nitrógeno, o sea, aumento la cantidad de moles, tal como está aquí. O sea, están las variables: presión, volumen, temperatura y cantidad de sustancia expresada en mol. Y acá arriba, lo que usted quiere medir, o sea, la gráfica que va a expresar la presión, ¿sí? Versus si yo quiero el volumen. Vamos a ver eso, ¿no? Y aquí están las ecuaciones matemáticas, la ecuación de los gases ideales. Y la presión máxima es 24, ¿no? Entonces vamos a suponer que yo parto de una presión muy alta y el volumen muy pequeño, digamos el volumen 1, para hacer la simulación. Digamos, si yo empiezo a disminuir la presión, ustedes fíjense en la figura, ¿qué va a pasar si yo disminuyo la presión? Entonces, a menor presión, si yo sigo disminuyendo la presión, ¿qué pasa con el volumen? El volumen empieza a aumentar, ¿no? Y eso de manera, digamos, experimental aquí está, o sea que si la presión adentro, la presión disminuye, entonces el gas va a ocupar un mayor volumen, y si esta pared aquí superior es movible, entonces es como si tuviéramos un émbolo, él va a ir subiendo, entonces el volumen va aumentando, y eso se representa aquí así. Por eso es que se dice que a temperatura y cantidad de gas constante, que es lo que dice la ley de Boyle, el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión, y eso es lo que dice esta gráfica, ¿no? Entonces, está hecho aquí de manera, digamos, gráfica, ¿no? En esta simulación. Así que ustedes pueden inclusive, aquí arriba tiene algunos ejercicios también, pero ahora vamos a ver cómo va a cambiar el volumen
con la temperatura. Entonces selecciono, perdón, ¿cómo va a cambiar la presión con la temperatura, ¿no? Aquí está, vamos a ver si, creo que había que resetearlo, pero igual, si yo ahora, miren, si yo ahora bajo la presión a menor presión, menor temperatura, o sea que son directamente proporcional, ¿de acuerdo? Si yo aumento la presión, la temperatura es directamente proporcional. Entonces ustedes ven que esto que está aquí y esto que está ahora aquí en rojo es la relación que yo estoy haciendo y que aparece acá en forma gráfica, ¿no? Así que esta es una simulación muy bonita, que es el texto también, pero de una versión del texto anterior. Ustedes pueden ver la relación que hay entre la temperatura y la presión, o entre la presión y el volumen, que fue la que vimos anterior. Vamos a ver cómo cambia igual la presión, y déjenme ver si, no, y la presión con la cantidad de gas, ¿no? Yo debía haber puesto esto. Vamos a poner esto, a ver si lo podemos poner. Sí. ¿Okay? Aquí ustedes lo van a ver, por ejemplo, aquí hay una cantidad de gas que si yo la disminuyo, ¿sí? Obviamente la presión va a disminuir. Ahí se ve que entonces hay menos esferas amarillas, ¿no? ¿Sí? Entre menos esferas amarillas hay, entonces la presión está aquí en este punto, acá en la gráfica, negro que está ahí. Si yo ahora aumento, si la presión aumenta, ¿sí? Sin que cambie el volumen ni la temperatura, entonces eso es porque ahora ustedes se fijan aquí, hay más esferas amarillas, ¿no? ¿Okay? Así que entre más gas hay, más moléculas golpean la pared y al golpear la pared ejercen una fuerza por unidad de área que es la presión, ¿no? La presión es fuerza por unidad de área. Entonces, si hay más partículas moviéndose aquí, entonces obviamente la presión aumenta. Entonces, esa es una forma, la teoría que explica esto se llama teoría cinética molecular. ¿Y por qué se llama teoría cinética? Porque obviamente enfoca el problema en base a las moléculas de gas que se mueven, por eso energía cinética, y obviamente confinadas en un recipiente, ellas al moverse chocan y al chocarse entonces generan la presión, que van con un movimiento que tiene una fuerza, entonces la fuerza por unidad de área. Entonces obviamente esa fuerza va a estar relacionada. En este caso estamos haciendo presión versus cantidad de gas. Entonces, si hay más partículas, obviamente la presión aumenta. Si el volumen, fíjese que el volumen no cambió y la temperatura la mantuvimos constante aquí a esta temperatura. Entonces, las leyes de los gases generalmente están, digamos, descritas en función de eso. ¿Cómo cambian estos parámetros, presión, volumen, temperatura y cantidad de gas? Pero generalmente lo que llamamos leyes de los gases, cada una está definida en función de mantener algo constante. Si yo quiero ver la relación entre presión-volumen, mantengo la temperatura y la cantidad de gas constante. Si relaciono cualquiera de las dos, debo mantener los otros parámetros constantes. Aquí, obviamente, esta simulación nos permite relacionar las tres, ¿no? Y la última era esta de gas, por eso ustedes ven que el volumen no se movía ni tampoco se movía la temperatura, sino que simplemente cuando yo disminuí la presión, entonces ven que hay menos partículas porque estamos relacionando presión con número de gas. Si relacionamos presión con volumen ahora, ¿sí? Entonces la cantidad de gas permanece constante, ¿sí? Ustedes van a ver que más o menos se mantiene el mismo número de partículas. Si yo aumento la presión, el volumen disminuye, pero la cantidad de esfera amarilla se mantiene, ¿no? Porque yo estoy manteniendo constante la cantidad de gas expresada en moles y la temperatura. Y lo que veo es cómo cambia, ¿sí? A mayor presión, menor volumen, y a menor presión, mayor volumen. Y eso se ve allí y aquí en la gráfica está. Y eso ustedes lo pueden ajustar aquí en los valores acá arriba y estudiar esta simulación. Y ahí están estudiando el comportamiento de los gases, ¿sí? En función de los parámetros de presión del gas, volumen, temperatura y cantidad de gas expresada en mol. Y aquí está la ecuación de estado también. Entonces esto lo pueden ustedes perfectamente consultar allá en el documento que dice videos relacionados ahí arriba
a los temas de la teoría. Aquí arriba dice videos relacionados a la teoría. Entonces, lo primero era de enlaces. Ahí está especificado por temas, aquí en negrita, por temas. Y luego, entonces, algunos son videos y otros son sitios de internet como este que acabamos de ver de la simulación. Y como eso le digo, se explican las leyes de los gases, hasta la ecuación de estado. Otra ley de los gases importante es la ley de difusión de los gases, que es otra simulación muy parecida, y aquí lo vamos a ver ahora, pero aquí está, ¿sí? Difusión de los gases. Hay un experimento clásico desde hace muchísimos años, desde que yo entré a la universidad y hacíamos este experimento, pero ahora lo tienen aquí en esta simulación. Y es la reacción misma de que está en el que seleccionamos para el caso de estequiometría, ¿no? De el cloruro de hidrógeno con el amoníaco. ¿Sí? ¿Se recuerdan, no? Pero ahora, entonces, lo que se hace es diseñarlo de tal manera que se tiene un tubo con un algodón y de un lado se echa uno de los gases, el cloruro de hidrógeno, y del otro lado se echa, obviamente, se echan las gotas de amoníaco y las gotas de ácido clorhídrico, pero como eso genera vapores de cloruro de hidrógeno y vapores de amoníaco, entonces, cuando el líquido genera el gas amoníaco y el líquido de ácido clorhídrico genera el cloruro de hidrógeno y obviamente entonces se forma el cloruro de amonio, se recuerdan, pero ahora aquí. Entonces uno lo que hace es que puede medir la velocidad, la distancia que recorrió el amoníaco, el gas, para llegar aquí, y que corrió y uno puede relacionar la velocidad, ¿sí? Porque esto tiene una distancia y uno mide el tiempo y entonces saca la velocidad y puede entonces relacionar la velocidad de un gas con respecto a otro y entonces es inversamente proporcional a la masa de ello. Entonces, el gas que tiene más masa, que es el cloruro de hidrógeno, obviamente recorre menos porque se difunde a menor velocidad. Y este, que es más liviano, recorre más distancia, o sea, porque va a una velocidad. Y eso se relaciona a las masas molares a través de la expresión que se conoce como la ley de difusión de Graham de los gases, mediante esta expresión que está aquí. La velocidad de difusión de un gas con respecto a otro es inversamente proporcional a las masas moleculares de ambos gases, ¿no? Si este uno es amoníaco y 2 es cloruro de hidrógeno, entonces esta será la masa del cloruro de hidrógeno y esta la del amoníaco. Entonces eso está muy, muy claro aquí en esta simulación también, ¿no? Y como les decía, pues eso lo pueden ustedes ver y yo he aprovechado hoy para hacer eso. Entonces, otra manera de que lo vamos a ver es seleccionando quizás, vamos a ver ahora el texto. ¿Sí? Entonces está en el capítulo 5, ¿sí? Vamos a ver si, creo que el capítulo 5 está como por la página 200, creo, ¿sí? No sé si llegamos al capítulo 5 en el texto, sí, ahí está gases, ¿sí? Y en gases, entonces, obviamente, aquí empieza en el capítulo 5 y las secciones más importantes que vamos a resaltar son las que en el calendario de trabajo ponemos allí, aquí mismo está, ¿sí? Para gases, fundamentalmente las secciones de 5.1 a 5.7, ¿no? Están aquí. Y por eso entonces entramos aquí al texto y aquí lo tenemos. Vamos a ver entonces algo que les quiero. Vamos a hacer una navegación muy rápida aquí en el texto. Vamos a ponerlo un poquito, ¿sí? Que es importante, ¿por qué se estudian los gases? Bueno, porque algunas sustancias existen como gases en la naturaleza, ¿no? Y es uno de los estados físicos importantes. Nosotros respiramos y como lo respiramos, pues no hay gases ahí importantes como el dioxígeno. Y entonces aquí está, el texto empieza precisamente, vamos a ampliarlo, haciendo énfasis, bueno, en qué sustancias existen como gases en la naturaleza. Los gases nobles existen como gases en la naturaleza, hasta aquí. Pero, como vamos a ver en algunos de los problemas que ustedes están asociados,
como átomos, no son moléculas diatómicas. Los otros que aparecen aquí, ¿sí? Que existen en la naturaleza como gases, realmente es la forma diatómica de esos elementos. Y ya justo ahora que acabamos de ver enlaces, si son diatómicas, ya lo podríamos considerar como si fuesen compuestos, ¿no? Entonces, voy a ver qué dice el texto. Dice aquí que en esta figura se demuestra, observe que el hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, flúor y cloro existen como moléculas diatómicas gaseosas. ¿Ok? ¿Sí? También el ozono existe como una molécula, en este caso triatómica en el ozono, ¿no? Todos los elementos del grupo 8A, gases nobles, son gases monoatómicos. Entonces, estos son monoatómicos, el grupo 18, pero los otros que están aquí en azul, ¿sí? No son atómicos, son diatómicos. Entonces, por eso yo les decía que se consideran compuestos, H2, N2, O2, F2, cloro 2, ¿no? Así que eso es importante resaltarlo ahora que estamos viendo. Entonces, el texto además, por allí, eh, desarrolla muy bien el concepto de presión, las unidades, eso lo vamos a ver integralmente en, en los problemas, ¿no? La presión que se expresa como atmósfera si estamos utilizando la constante R o en milímetros de mercurio, y aquí hay un esquema que lo explica muy bien, ¿no? Así que algunos problemas relacionados con cómo expresar. Y entonces la ley de los gases, que si ustedes se fijan, yo les presenté en esa simulación de un pantallazo, en un pantallazo, las tres leyes, las cuatro leyes de los gases. Ahí están todas, en esa simulación están integradas todas. Pero claro, el texto las presenta una por una. La ley de Boyle, que es presión-volumen, ¿no? La ley, cómo cambia. Y en este esquema que me gustó mucho, que está en el texto, es algo parecido a la simulación que hicieron allá, la ley de Boyle, presión-volumen, la ley de Charles, cómo cambia con la temperatura, y obviamente también con respecto a la cantidad de sustancia que está aquí en esta figura. Entonces todo eso lo vimos eh, representado allí, aquí cómo cambia con el número de partículas, ¿no? La presión, o sea, la de Avogadro, las leyes aquí todas, y como ustedes ven, entonces nosotros en esa presentación aquí de manera gráfica, ya eso lo vimos en la simulación, ley de Boyle, ¿sí? Y si yo multiplico, por eso es que es inversamente proporcional, si yo hago el inverso de volumen, entonces esto se transforma en esto que está acá. Y eso es lo que quizás hagamos dentro de un momento de manera gráfica. ¿Cómo hacen ustedes gráfica? Ahorita voy a sondear a ver cómo ustedes hacen la gráfica. Bueno, entonces en este capítulo, como ustedes ven, y en las secciones que yo indico allá, se llega a la ecuación del gas ideal, que es algo que ustedes, yo creo que este tema también se da muy bien en la secundaria. Geometría y gases, los profesores los presentan muy adecuadamente en la educación media. Entonces ahí está algunos ejemplos y la ley de los gases ideales, PV igual a NRT, y ejemplos resueltos ahí en ese caso. Entonces, vamos a hacer algo ahora un poco práctico. Vamos a dejar por aquí y voy a llegar hasta la sección, a ver, de problemas. ¿Sí? Y déjenme ver si hay algo que es. Y nada más como una actividad lo voy a hacer. Porque hoy vamos a... entonces aquí, por eso es que los problemas, fíjense que aquí dice estequiometría con gas. Entonces, por eso es que algunos de los problemas de las actividades 4, ¿no? De la actividad, perdón, 5, hablaba de problemas del capítulo 4 y 5, y sobre todo el 5, en el 5 de gases. Entonces, por eso es esta sección era la que incluíamos allí, porque era hacer problemas de peso. Pero aquí ya está en el capítulo de gases formalmente. Y entonces, creo que me lo pasé. Vamos a ver si no me lo pasé. Sí, no, no me lo he pasado. Creo que no. Quiero ver una tabla donde haya valores y que podamos entonces hacer un pequeño ejemplo eh, gráfico. A ver, yo creo que me lo pasé, sí.
Vamos a ver, hacer algo. Creo que ya está por aquí. Déjenme ver que lo tengo que encontrar en... Aquí ya está. Aquí está. Ok, bien. Voy a ampliarlo un poquito. Este es un experimento donde se habla de mezcla de gases. Ok, sí, pero vamos a hacer una gráfica para nada más utilizar otras herramientas, digamos, un poquito. Bueno, ahí tienen que dar un momentito porque el texto lo estoy bajando y por eso es que tarda ahí un momentito. No lo tengo conectado de la manera. Ok, aquí está la tabla que quiero. Bien, esta tabla que está aquí. Ok, vamos a ver si lo podemos... lo que vamos a hacer es, aquí hay una escala, dice presión del vapor de agua a diferentes temperaturas. O sea, vamos a ver aquí hay una serie de valores de presión expresada en milímetros de mercurio y hay una serie de valores de temperatura expresada en grados Celsius, ¿no? Entonces, lo que yo quiero hacer ahorita es que hagamos una gráfica de presión contra temperatura, ¿no? Sí, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer algo muy práctico. Vamos a dejar esto por aquí, la tabla esta. Y vamos ahora, si vamos a hacer gráfica, obviamente no la van a hacer en mi curso, no se preocupen, no van a hacer una gráfica en hoja milimetrada, ¿no? Eso en su momento en física se hace por razones docentes y en la media también. Pero aquí lo que a nosotros nos interesa es obtener la gráfica. Entonces vamos a utilizar el programa de Microsoft, el Excel, que nos permite hacer gráficas de todo tipo, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo que ustedes también han aprendido ya en la media, cómo hacer gráficas con este programa de Excel, ¿no? Así que lo que le voy a pedir es, a ver, al grupo, que los tengo por aquí. A ver, los grupos están aquí, así que eso es fácil. A ver, esto tiene muchos valores, pero vamos a suponer, vamos a dividir esto en tres, ¿no? En tres. O sea, que van a ser unos me van a hacer una gráfica en Excel de presión versus temperatura para el vapor de agua y agarran hasta la temperatura de 35, ¿sí? Desde 0 a 35, o sea que grafican, cogen nada más los valores hasta este sitio que está aquí. Voy a ampliarlo para que lo vean un poquito mejor, ¿no? Se vean mejor los números y después entonces, aquí está. O sea, un grupo va a ser a graficar hasta aquí, hasta 35, ¿no? O sea, todos estos valores, desde el primero hasta esta fila que está aquí. Luego los otros van a graficar desde 35 hasta 70, ¿sí? ¿De acuerdo? Y luego los otros desde 70 hasta 100. O sea, tres secciones, o sea, tres gráficas. Una de todos los valores hasta 35, aquí, toda esta sección. Luego de 35 hasta 70 y luego. ¿Quiénes lo vamos a hacer? Y le vamos a dar un par de minutitos porque eso en el Excel es sumamente rápido, ¿no? Así que si lo saben hacer. Si no lo saben hacer, por favor, jóvenes, díganme, no, no lo hemos hecho, para entonces darles un breve pantallazo. A ver, lista, que es lo que estoy haciendo, el libro. Ok, bien. Así que, no, si era lista, perdón, era lista. A ver, entonces, el grupo 5 hace hasta 35. El grupo 3 hace de 35 hasta 70. El grupo 2, 5, el grupo 2 hace de 70 hasta 100. Y los otros dos grupos repiten, entonces, ¿cuál es? No, los otros dos grupos lo que van a hacer es, van a hacer una gráfica hasta 51 y el otro de 50 a 100. Ya estamos. Entonces, repito, el grupo 5, la sección hasta la temperatura 35 grados Celsius. El grupo 3, de 35 a 70. El grupo 2, de 70 a 100. Y el grupo 1 y 4 van a ser
el 1 hasta 50 y el 4 de 50 hasta 100. ¿Estamos claros?